¿Qué es la interactividad? La interactividad se puede definir como influencia mutua entre agentes y acciones. Agentes que hacen una acción y que reciben un tipo de respuesta. Y en educación esto se refiere a la relación entre estudiante, docente, contenido o tecnología, pero también entre cualquiera de estos. Estudiante, contenido, estudiante, tecnología. Y la interactividad en la educación se puede categorizar en enseñanza interactiva y tecnología interactiva. Entonces, en primer caso, la enseñanza interactiva. Por el lado un poco interactivo, tenemos una enseñanza que está centrada en el docente como expositor, que tiende a utilizar mucho presentaciones con el docente al centro del salón. Esto es la manera más común de educar, en la que el profesor se pone al centro del salón, te pone una presentación y te explica todo el tema y quizás responde un par de preguntas. Pero cada vez más nos vamos hacia más enseñanza interactiva, que puede utilizar presentaciones, pero está más centrada en el alumno como participante activo. Tiende a usar dinámicas de reflexión, interacción, colaboración y participación del estudiante. Y algunas de las actividades que se realizan es lluvia de ideas, discusiones en pares, exponer ideas, resolver problemas, todo lo que es trabajo de caso, preguntas y respuestas, visualización y diferenciación. Y parte de todas estas actividades es que está enfocada en el estudiante. Pero también está la tecnología interactiva, que es tecnología que se usa para lograr la interacción educativa y permite la retroalimentación a acciones del estudiante o conectar al estudiante con otros estudiantes. Y la retroalimentación que sucede en la tecnología interactiva muchas veces es inmediata, lo cual da un valor adicional. Varios de los beneficios es que se puede asegurar la interacción, mantiene a los estudiantes enfocados, aumenta la participación, promueve el diálogo y aumenta la retención. Al agregar no solo tecnología interactiva, pero interacción dentro de la tecnología, se puede lograr que los estudiantes completen más actividades, pasen más tiempo estudiando o en plataformas, que se sientan incluidos y que esto aumenta la retención, que haya menos abandono de cursos y más interés. Algunos beneficios de la interactividad es un mayor aprendizaje activo, facilitar las comunidades de aprendizaje, sobre todo las tecnológicas, que es importante para la educación, la educación digital, y también mayor motivación del estudiante. Y finalmente es una fuente constante de retroalimentación. Entonces, como docente, al hacer actividades interactivas y analizar y ver lo que se está platicando, puedes ver cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son las áreas que no se entienden bien, de debilidad, de dudas, y esto puede ayudar a la hora de enseñar para cubrir los temas de una mejor manera. Y para platicarles de algunos de los resultados de algunos estudios de interactividad, se hizo un estudio en el North Seattle Community College, donde compararon el aprendizaje tradicional contra el aprendizaje colaborativo, o sea, un aprendizaje más interactivo. Y esto fue para la materia de Química 101. Y lo que hicieron es que dividieron primero en grupos. A cada grupo le dieron un diferente método de estudio, uno aprendizaje tradicional, y a los otros les dejaron hacer equipos y tener todo este tipo de discusión. Y al final hicieron evaluaciones a través de exámenes. Lo que ellos encontraron después de acabar el semestre fue que el promedio de los que tuvieron aprendizaje colaborativo fue de 87%, mientras los de aprendizaje tradicional fueron 76%. Y hay varios estudios que no solo sustentan los resultados de colaboración e interactividad académica, pero también psicológica, en cuestiones de motivación, de percepción, de qué tanto están disfrutando las clases. Y algunos de los principios de una enseñanza interactiva es el contexto interactivo armonioso. En otras palabras, es reducir la distancia. En una clase normal tú tienes el maestro acá arriba y el estudiante acá abajo, entonces esto significa reducir la distancia para que pueda haber el diálogo entre ambos. También la diversidad de relaciones de interacción. Entonces, cuando hay interacción puede ser un maestro o un estudiante,
un estudiante, o un estudiante, muchos estudiantes, o muchos estudiantes, muchos estudiantes. Entonces, cada diferente relación y la actividad que se hace puede tener resultados distintos. Entonces, un principio clave es que cuando se quiera agregar interactividad a las clases, ya sea de manera tecnológica o a través de actividades, que se tenga una meta y un propósito. Entonces, esto ayuda a que no sea solo una actividad por hacer una actividad. Y es importante que haya incentivos, que no sea solo preguntar si hay preguntas, sino realmente meter a los estudiantes dentro de un escenario donde quieran participar. Y algo importante también es la adecuación. No solo se trata de agarrar una actividad que ya esté diseñada y realizarla, sino es que a veces se tiene que adecuar la enseñanza y la actividad al contexto social de los estudiantes a diferentes horas. Entonces, también, si dentro de la actividad se está estancando el tema, también es poder adecuar y girar la actividad hacia otro tema que pueda dar más resultados. Entonces, todo esto son pues, principios de la enseñanza interactiva. Y todo esto logra que haya participación del estudiante en la enseñanza. No solo enseñanzas hacia sí mismo, sino también enseñanza para los demás. Y esto nos da una oportunidad de practicar más enseñanza constructivista, que es aprendizaje basado en el alumno. Esta teoría de aprendizaje establece que los estudiantes van construyendo el conocimiento en su mente y requieren procesos de reflexión y abstracción. Básicamente, no solo se trata de recibir contenido pasivamente, sino de activamente ir construyendo estos conocimientos, combinando lo que ya conoces con lo que estás aprendiendo y la experiencia que estás teniendo. Entonces, este método de enseñanza desarrolla la curiosidad de los estudiantes, les da cierta responsabilidad, que ellos tienen que tomar esa responsabilidad de hacer las actividades, de estudiar, de ver dónde quieren ir con una actividad, pero también les da libertad. Todo esto hace que el estudiante esté más metido en la clase, en los temas, y que tenga pues una mayor motivación. Y muchas veces esto resulta en que estudiantes terminan aprendiendo más de lo que estaba establecido en el curso. Y un tema que nos gusta mucho plantear es el docente como arquitecto de experiencias. Con el mayor uso de interactividad, se coloca al docente como un arquitecto de experiencias, donde cada vez se trata menos de siéntense, les voy a presentar, y cada vez más en diseñar estas actividades y experiencias motivadoras que pueden transformar al alumno. Entonces, de cierta manera, es diseñar estas experiencias que va a vivir el alumno, que van a poder dejarlo expresar su libertad, su creatividad, y de regresarle el poder al alumno para que deje su creatividad y talento salir a luz. Entonces, se trata de no limitar a los alumnos, sino de darles también cierta libertad de explorar diferentes temas. Entonces, aquí queremos hacer una pausa y preguntar cómo aplican ustedes la interactividad en sus clases. ¿Hay alguien que quiera participar? Si quieren, pueden abrir el micrófono. Adelante, Nan. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nancy Guerra. Precisamente es muy interesante lo que están exponiendo. Creo que la base de las clases es el reducir el tiempo de habla del profesor, ¿no? Que más bien sea como que sacar la información a los alumnos, hacer que participen, hacer que interactúen entre ellos. Esto es muy interesante porque de alguna manera el hacer que ellos tengan esas experiencias va a hacer que ellos retengan mejor la información que si estuvieran nada más viendo y leyendo algo que les aburre. Entonces, esto sí me hace interesante. Inclusive ahora en las clases de línea también es muy importante que ellos participen, ¿no? O sea, con diapositivas y qué piensas y cómo sería y tú cómo crees que pasaría, sin decirles las respuestas, ¿no? Hacerlos pensar. Eso es así como lo básico, creo, en dar clases, ¿no? Por supuesto, sí, toda la razón. ¿Alguien más quiere participar? Muy bien. Pues sí, justo como comentas, Nan, algo interesante también de la interactividad es que muchas veces sirve, digo, ya que se diseña la actividad, sirve para ahorrarle tiempo al docente.
y realmente, pues muchas veces los estudiantes están acostumbrados a que se tienen que sentar a escuchar y anotar, pero esto realmente es darles la oportunidad también de que piensen, de que platiquen. Y, y bueno, sobre todo ahorita con lo que vivimos en la pandemia, con muchos estudiantes, bueno, de todos grados, pero sobre todo me tocó ver muchos en la universidad que pasaban 6 horas, 5 o 6 horas al día en Zoom, o sea, escuchando, pues ya llega un punto que los agobia y ya no están aprendiendo. Entonces, justo esto ayuda para que puedan estar un poco más entretenidos y ser parte de la clase, no solo escuchar. Entonces, bueno, justo hablando de la interactividad a distancia, bueno, es algo que surgió como una necesidad, sobre todo con lo que estamos viviendo la pandemia. Entonces, ahora que estamos teniendo o que tuvimos y que vamos a seguir teniendo algunas clases a distancia, significa que tenemos que tener interactividad a través de nuevos medios y estrategias. Entonces, esto es uso de interactividad en videollamadas, en plataformas LMS y uso de interactividad en herramientas tecnológicas. Y esto implica una moderación del docente. En medios síncronos, por ejemplo, en llamadas a través de Zoom, esto implica, si se va a hacer una actividad interactiva, significa guiar la actividad, evitar estancamiento. Muchas veces puede haber estudiantes que les encante hablar sobre un tema, entonces es pues asegurarnos que no se estanque la conversación en un solo estudiante, sino que haya una participación de todos los estudiantes, que también no se quede en un grupo de 2, 3 estudiantes que están hablando. Y esto también, la moderación docente incluye evaluar la calidad de la actividad, que está conectado a guiar la actividad. Si se llega igual a atorar, si un tema, si una pregunta ya no está dando resultados, se puede ir guiando, se puede hacer otra pregunta e ir por otro tema. Y aquí algo muy importante es que no es solo hacer la actividad, sino analizar qué se está diciendo y qué está pasando. Esto permite justo, como mencionaba, ver si hay áreas de oportunidad, si hay temas que no se están entendiendo, y esto permite en la siguiente clase o inmediatamente después de la actividad que el docente pueda explicar y clarificar, lo cual lleva a mejores resultados y no te tienes que esperar al siguiente año para mejorar tu clase. Y la moderación docente asíncrona, una vez que ya se desconectan del Zoom y el estudiante está por su cuenta, el trabajo del docente es planear las actividades, establecer las reglas de cómo va a suceder la interacción y asistencia técnica. Pues, bueno, hoy en día que tenemos que usar plataformas, internet, siempre va a haber algún problema, entonces el docente tiene que estar ahí dentro de lo que se puede, apoyando con cosas menores técnicas. Igual evaluar los resultados. Aquí un beneficio de muchas de las plataformas LMS, sobre todo, que te permiten poner foros, que te permiten poner actividades interactivas, que te permiten la colaboración entre equipos, es que te facilita mucho de las interacciones y te puede dar datos de quién está entrando, quién está haciendo las actividades, cuánto tiempo pasan y más datos. Todo lo cual sirve igual para analizar temas de oportunidad, áreas de oportunidad. Y ahora, interactividad por Zoom, Meet, Teams. Lo que se tiene que motivar en este tipo de herramientas es actividades dinámicas, justo como lo harían en sus clases presenciales. Tratar de incentivar participación, preguntas, discusiones, roles, trabajo en equipo, pero en un ambiente que sea entretenido, que sea una propuesta, pues una propuesta con incentivos. Y por el otro lado, también tratar de incorporar actividades tecnológicas. Ahorita vamos a compartir varias de las herramientas interactivas que se pueden usar en la tecnología, pero dentro de estos medios de compartir videollamadas está también poder compartir pantallas, ya sea el docente como el estudiante, para romper pues el patrón de solo el docente exponiendo. También lo que hemos visto usado en varias clases es el uso de reacciones para cuando están si hay preguntas o si se entiende, si no se entiende, es el uso de reacciones, el uso del chat
Ahí nomás, bueno, cuidar que no se distraiga la clase con otros temas fuera de lo que se quiere aprender y el uso de varias aplicaciones. Entonces, bueno, para esta siguiente herramientas que vamos a presentar, en las reacciones, si ustedes ya conocen la herramienta o la han usado, pongan un dedo para arriba y si no la han usado pero la quieren usar, pongan un corazón. Entonces ahí busquen sus emojis, deberían aparecerle, me parece que en more o más y luego reacciones. Perfecto. Entonces, presentaciones más atractivas. ¿Alguien conoce Genially? Veo que varios ya lo conocen, otros lo quieren usar. Genially es una herramienta padrísima para hacer presentaciones interactivas. ¿A qué se refiere con interactivo en esta instancia? Es que tú, dependiendo de lo que tú le picas en la presentación, suceden acciones. Entonces, eso es justo la definición, que tú tienes un agente y una acción y te da respuestas diferentes. Y ahorita les vamos a mostrar un ejemplo. Pero Genially te permite crear presentaciones muchísimo más interactivas y que son pues más, pues es más, disfrutas más el contenido. Por otro lado, también está Visme. Visme es un poco como Canva, pero te permite no solo crear documentos, sino también presentaciones con gráficas, con imágenes. Y también te permite hacer cosas interactivas, aunque Genially es un poco más. Y ahora, seguramente todos conocen, o la mayoría han de conocer a Prezi. ¿Conocen a Prezi? Este fue, creo que cada vez se ha usado un poco menos, pero era una herramienta muy popular para hacer presentaciones, el cual haces tus slides normales y le picas y va girando, entonces tiene pues esa percepción de ser una presentación más movida. Entonces también es sobre todo se utiliza mucho no para las presentaciones del docente, pero mucho para las presentaciones del estudiante. Y también hay otro tipo de herramientas, por ejemplo en Lernala tenemos un creador de contenido para hacer presentaciones interactivas con preguntas. Entonces la idea de estas presentaciones es que pueda ser una presentación con preguntas donde los estudiantes pueden responder preguntas, mandar la respuesta y recibir retroalimentación inmediata. Entonces que puedan practicar, no solo consumir los contenidos, sino también practicar. También hay otro tipo de presentaciones como Menti o Mentimeter. Igual ahí pongan el emoji si lo han usado. Esta es una de las herramientas más divertidas para usar en presentaciones. Mentimeter te permite, es una herramienta de uso síncrono, o sea, se usa dentro, ya sea dentro de la clase o dentro de un Zoom, y es una herramienta de participación grupal que te permite hacer nubes de palabras, opciones múltiples, rankings, escalas, videos. Aquí, por ejemplo, puedes poner una pregunta y se va respondiendo una palabra. Y mientras más vaya saliendo la palabra, más grande se va haciendo aquí en la imagen. Y esto funciona también para hacer rankings, para responder preguntas. Y es una manera en que se puede usar tanto para fortalecer conocimientos, pero también para recibir retroalimentación de la clase. Por ejemplo, qué semana o qué unidades fueron las más difíciles o qué materiales o qué les hubiera gustado, qué tipo de recursos adicionales. Menti es una herramienta excelente para este tipo de preguntas. Y ahora la que generalmente, la más popular, Kahoot, que es igual una herramienta de uso síncrono. Estas son concursos de preguntas con puntos, el cual tienes un listado de ganadores. Entonces, justo como muestra aquí en la imagen, se muestra una pregunta, hay hasta 4 respuestas y cada quien en su celular o en su computadora le pica una respuesta y se dan puntos por respuesta correcta y por tiempo. Entonces, mientras más rápido respondas la respuesta correcta, se te da más puntos y al final terminas en un ranking.
puedes ver quiénes son el primero, segundo, tercero. Entonces, esto también es una herramienta muy divertida para romper el patrón de solo presentar contenido. Otra herramienta es Quizlet, que es una herramienta de estudio interactivo, que es de uso generalmente asíncrono, que permite opción múltiple, tarjetas didácticas, emparejar y analíticas de uso de estudiantes. Aquí a la derecha tenemos un Quizlet hecho por uno de nuestros aliados, Aprendo Mandarín. Ellos, desde que empezaron Aprendo Mandarín, se dieron cuenta que ellos no querían enseñar chino de la manera tradicional. Ellos querían realmente motivar a los estudiantes y darles una experiencia auténtica en todo lo que es el lenguaje y la cultura de chino y de mandarín. Entonces ellos utilizan actividades como esta, en la cual los alumnos tienen que emparejar las palabras y que rompe, pues bueno, lo tradicional a la hora de aprender un lenguaje. Quizzes es también otra herramienta que tiene quizzes interactivos con opciones múltiples, datos analíticos, y un beneficio de Quizzes es que ellos tienen un catálogo de quizzes que ya están creados, igual con Genial, y ellos tienen varias presentaciones que son de uso abierto. Entonces, como docente se puede buscar y utilizar estos recursos y no solo se tiene que depender de crear los suyos. Y también cada vez más lo que se está usando es el uso de videos, y no solo videos, pero también videos interactivos. Entonces, en particular, aquí hay una herramienta muy curiosa llamada Adventurer, que te permite crear videos y que salgan botones y opciones. Y tú le puedes picar y cada botón que tú elijas tiene un resultado distinto. Entonces, ahorita se está empezando a usar mucho de estos herramientas para usos creativos, pero cada vez más es algo que se va a empezar a ver en educación y sobre todo, por ejemplo, en todo lo que son proyectos de caso o casos de estudio, es una herramienta excelente. Y esta también es una herramienta, Live Worksheets. Se usa principalmente más en educación básica, pero es un generador de actividades interactivas y te permite crear actividades de completado, de selección, de emparejar palabras. Y aquí, como podemos ver a la derecha, esta es pues un documento pensado más para educación básica o educación temprana, en la cual se puede seleccionar varias opciones. Entonces también es una manera pues en vez de tener estos documentos impresos, que también se pueda hacer la versión digital. Entonces, hay muchas opciones, muchas cosas que se pueden hacer, y la pregunta es, bueno, hay mucho que hacer. ¿Qué se hace primero? Entonces vamos a hablar de un par de estrategias de adopción. Lo que nosotros recomendamos sobre todo es que haya colaboración docente y de departamentos para una estrategia de adopción de interactividad. O sea, que un docente no lo haga solo, sino que se junte con otros maestros del área de matemáticas o de ciencias o de su departamento para generar varias actividades y recursos tecnológicos. Entonces, de los pasos, primero es establecer metas, qué es lo que se quiere lograr, definir el tipo de relación interactiva. Como mencionamos, hay diferentes tipos: docente-estudiante, estudiante-estudiante, y todo esto es algo que también se puede experimentar. Puede que en algunos años y en algunos grupos tengan más éxito cierto tipo de interacciones que otros. Entonces hay que empezar integrando interacción moderada a base de diálogo o colaboración. Justo como hablábamos de lluvia de ideas, de presentaciones, de discusiones, todo esto son de las más fáciles de incorporar porque no requieren, o sea, requieren una planeación breve, pero no requieren una elaboración complicada de recursos. Y luego, algo importante con esto es que hay que sembrar un ambiente de respeto y romper la noción de preguntas equivocadas. Lo que hemos visto es que cuando se castiga una pregunta equivocada, una respuesta equivocada, más bien, se mata la participación. Entonces, es importante que se puedan hacer preguntas y que se puedan dar respuestas equivocadas y que no se castiguen, sino que más bien se convierta quizá en una dinámica para que el grupo entero pueda encontrar quizá el razonamiento de cómo se llegó a esa respuesta y por qué está mal, y llegar a la respuesta correcta en vez de decir solo un no.
Y sembrar este ambiente es también algo que permite y incrementa la participación. Al empezar a agregar pues todo lo que es participación y más interactividad, no todos van a participar inmediatamente, pero al practicar esto y hacer más actividades, cada vez más va a haber más participación. Y ahora otra herramienta es utilizar herramientas disponibles en LMS, ya sea Blackboard o Google Classroom o algún otro tipo de plataforma. Se pueden agregar ya sea foros de discusión, se pueden hacer actividades en equipo y se pueden agregar varias de estas actividades interactivas. Entonces, ya después que se haga lo anterior, se puede hacer una planeación para integrar tecnología, elaborar los recursos tecnológicos y luego ya implementarlos. Y algunas de las estrategias para elaborar los recursos digitales es buscar recursos que ya están disponibles, todo lo que son plataformas como Genially, Quizlet, Kahoot, tienen varios recursos ya creados que tú como docente puedes ir, buscarlos, agarrarlos e incorporarlos a tu clase. Varios de estos vienen con calificación o con el número de visitas. Igual algunos vienen con información del autor para que sepas que son de calidad, pero son materiales que se pueden incorporar casi inmediatamente. Y luego otra estrategia es la estrategia del espejo. Si tú como docente ya tienes presentaciones o tienes materiales o quizzes, se pueden empezar a hacer estos quizzes de una manera interactiva y aunque sea el mismo contenido, tener una manera interactiva de consumirlo genera más uso de los estudiantes que regresen varias veces y pues mejores resultados y motivación. Y este tercero, el estudiante como creador de contenido, es un método que se está empezando a usar en muchas universidades. Es un método, bueno, relativamente nuevo y controversial porque se usa al estudiante como creador de contenido. ¿Qué significa esto? Que el estudiante genere estos recursos tecnológicos didácticos, que los pueda compartir con otros estudiantes dentro de su clase y en algunas instancias, si estos recursos son de alta calidad, que se puedan incorporar a la clase para el siguiente semestre. Entonces, es algo que cada vez estamos viendo más. Y ya por última opción sería crear nuevos materiales, aunque pues recomendamos empezar con estas otras para realmente llevar a cabo esta estrategia de incorporar recursos interactivos. Y aquí están algunas de las referencias usadas para esta presentación. Entonces, ya hablamos de varias estrategias y una pregunta que seguramente tienen, bueno, ya nos platicaste de varios de estas herramientas, ¿cómo se ven? Entonces, aquí les vamos a mostrar en nuestra plataforma de Lernala varias de estas actividades, cómo se podrían ver una vez ya incorporadas en su LMS. Y aquí las actividades que tenemos son las que se pueden hacer de manera asíncrona. Entonces, no está incluido Menti ni Kahoot, ya que eso pues requiere que se haga en vivo. Entonces, por un lado tenemos Genially, que se usa para hacer presentaciones interactivas. Y aquí tenemos el juego de Jeopardy, que es un juego en el cual se hacen preguntas por puntos y van respondiendo los participantes. Aquí, por ejemplo, tenemos varias categorías: ciencia, geografía, arte, historia. Bueno, en particular se haría con el grupo, pero un estudiante puede decir, yo quiero responder la pregunta de geografía por 100 puntos. Entonces, ya te vas y pregunta cuál es el desierto el más grande y más caliente en la Tierra, y lo responden y puedes ver la respuesta, que es el Sahara. Y entonces el estudiante, en este caso, por ejemplo, ganó 100 puntos y se anota. Y ahora se va a otra pregunta y alguien más puede responder. Por ejemplo, es una presentación que está disponible en la librería, en la biblioteca de Genially para uso abierto. Pero es solo un ejemplo de que se pueden hacer presentaciones con interacciones, que se pueda regresar y que puede dar este tipo de interacciones. Entonces, vamos a ver otro ejemplo de Genially. Aquí, por ejemplo, es una tabla periódica interactiva de elementos que cuando tú pones tu cursor encima, te muestra los nombres del elemento. Entonces, digo, aquí son dos ejemplos de cómo se puede utilizar Genially para crear diferentes
presentaciones interactivas. Y aquí también nomás incluimos Visme para mostrarles algunas de las cosas que se puede hacer, que esto es algo similar como se podría hacer en Canva, pero te permite generar ya sea presentaciones o documentos. Acá abajo, bueno, tenemos las presentaciones de Lernala. Aquí tenemos, por ejemplo, una presentación de economía que permite a los estudiantes ver todo el contenido, pero también permite responder varias preguntas, por ejemplo, y te puede dar retroalimentación si está correcto, si está incorrecto, inmediato. Entonces, parte de los beneficios de usar, por ejemplo, presentaciones de Lernala es que nosotros recolectamos datos de cada página en la que están, cuánto tiempo pasan, y son datos que el maestro puede acceder para saber cómo se está usando su contenido. Aquí, por ejemplo, el Quizlet de nuestros aliados de Aprendo Mandarín, que es de emparejar palabras. Igual y tendré que tomar su curso porque mi chino no es muy bueno, pero bueno, esto funciona para mostrar que se pueden hacer estas actividades, y igual como muchas de las plataformas, lo que permite es no solo que te da tiempo, sino que también tiene un ranking. Entonces, esa competencia con otros participantes es también lo que hace que regresen varias veces y no solo lo hagan una vez. Aquí tenemos otro ejemplo en Quizlet, que es, por ejemplo, para aprender Excel. Entonces, aquí tiene varias preguntas que se le puede picar, por ejemplo, aquí a esta barra, y se puede ir respondiendo qué diferentes elementos son. Creo que me estoy tardando, pero aquí están todos y ya al final me da mi tiempo. Y ya ven, el más rápido fue 8 segundos. Este último que mostramos está también en su biblioteca de recursos abiertos. Y aquí Quizzes es un poco similar, es para quizzes interactivos. En este caso es una actividad de pinturas. Entonces, permite mostrar una pintura y permite seleccionar, en este caso, una de las opciones. Y igual tiene la misma dinámica de participación y tiene, pues así se va escogiendo, igual, tiene diferentes elementos. Y si se crean estas actividades en la mayoría de estas plataformas, como docente también tienes información de quién accedió, cuánto tiempo estuvo, cuántas veces fue. Entonces también puede servir como una pues manera pues un poco curiosa de evaluación. Aquí llegando al video interactivo, vamos a mostrarles este ejemplo. Que este es un ejemplo de música, pero se aplica también puede aplicar What's para... up? I'm John Legend. Welcome. I want to teach you how to play my new single, All of Me, on the piano. Pay attention, because you're going to be quizzed. Here we go. I'll isolate the bass, which is the root of the chord, F minor, D flat major, A flat major, E flat major. So all I want you to do is play the root with me. Let's start it. Entonces aquí, por ejemplo, me deja interactuar con el video. Y ahora me voy a equivocar. Y por ejemplo, te da una reacción diferente. Let's try one more time. Ahí está. Entonces, en este ejemplo, Let's sing the chorus. y ya te canta. Digo, obviamente es un ejemplo de música, más entretenido, pero es justo lo que se puede aplicar para otros conceptos educativos. Algunos videos de Adventurer que hemos visto incluye, por ejemplo, que a una persona se le cae una cartera y que tú puedes decidir si la agarras y se la das o si te la quedas. Y, por ejemplo, en ese video, dependiendo de lo que tú hagas,
hay resultados diferentes. En uno te cacha la policía y en el otro te agradece y creo que te da $100. Entonces, es un ejemplo también de cómo se puede utilizar pues, elementos interactivos. Creo que uno de los usos quizá más obvios es pues justo como el que les comenté, cuestiones de ética, pero cada vez más se puede utilizar este tipo de herramientas para usos más complejos, por ejemplo, casos de estudio en el cual se tenga que tomar decisiones y que pueda haber consecuencias en base a esas decisiones.